Hechos capítulo 19, versículos 1, y leímos nosotros hasta el versículo 7. Fueron los versículos que leímos. Hechos 19, 1 al 7. A ver, este pasaje de la escritura de Hechos 9 nos cuenta que habían unos 12 hombres que circundaban la geografía de Éfeso. Éfeso es la iglesia que Pablo mismo fundó. Es la iglesia en la que Pablo duró aproximadamente 3 años enseñando. Y es la iglesia donde luego el pastor Timoteo estuvo predicando también. En ese lugar se encontraban estos hombres. Quiere decirle que el inicio de la obra de Éfeso tiene que ver con estos 12 hombres. Con estos 12 hombres que habían escuchado el evangelio de boca de Juan el Bautista y que ahora se encuentran con Pablo. Ahora se encuentran con Pablo y de manera primordial tener claridad desde el inicio que en este pasaje no se está haciendo una confrontación entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque estos, como dice el texto, fueron bautizados en el nombre del Señor, dice el versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí la confrontación no es el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Acá la confrontación, lo que se presenta de manera cardinal en el texto, es una comparación entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Más adelante vamos a profundizar en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo es obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo sin saber primero quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver primero quién es el Espíritu y de manera posterior, o sea, no sé, ya el viernes y no sé si el sábado o el domingo en la escuela dominical estaremos terminando o avanzando en la obra del Espíritu Santo. Hay bastante temática que tratar, mis hermanos. Traigo 84 diapositivas acá. Entonces, creo que si acaso alcancemos a la mitad, pero que avancemos y sea claro todo lo que tratemos acerca del Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, que Pablo se encuentra con estos 12 hombres en Éfeso. Y dice que halló a ciertos discípulos. Fíjense el versículo 1. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Quiere decir de que acá dice más abajo el versículo 7 que eran 12 hombres. Un grupo de 12 aproximados. A ver acá cuántos adultos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, 12 adultos hoy. Sin contar a los niños. Entonces, cuando dice 12 varones, seguramente algunos de ellos están con sus esposas y sus hijos. Les cuenta 12 adultos ahí. Va a hablar con ellos y fíjense el versículo 1 que dice que estos son creyentes, dice que son discípulos, no dice que eran 12 hombres por ahí que se les dio por escuchar a Pablo, ya eran discípulos, eran hombres conocedores, ¿cierto? Y Pablo les preguntó en el versículo 2, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Quiero que comprendamos primero esa pregunta. ¿Qué implica la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué implica eso? Vamos a hacerlo participativo. Que para recibir el Espíritu Santo hay que creer. Una implicación. ¿Qué otra implicación tenemos ahí? Nada más. Si ellos sabían que al creer en Cristo uno recibía llevar el Espíritu Santo. De una vez, o sea, al momento, de inmediato. O sea, creo, recibo el Espíritu Santo. ¿Qué otra implicación encuentran ustedes ahí? Que ellos no lo reciben. Eran discípulos, ¿no? Fíjense que después de la pregunta ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes la ignorancia que había en estos discípulos que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo? Quiero hacer notar algo.
Estamos hablando de 12 hombres que están en Éfeso, seguramente gentiles, no judíos, seguramente gentiles. O es probable que fueran judíos. Razón. ¿Por qué llega Pablo a Éfeso y ya encuentra 12 hombres discípulos que ya han escuchado de Cristo? ¿Qué nos decía el texto más abajo? Porque fueron bautizados por Juan. Ah, bueno, que Pablo les preguntó en el 3, ¿en qué fuisteis bautizados? O sea, no conocen el Espíritu Santo y que fueron bautizados ustedes. Y ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Quiere decir de que estos 12 hombres conocieron a Juan antes de que Cristo iniciara su ministerio. No se sabe si eran gentiles o si eran judíos. Probablemente eran judíos o de pronto eran gentiles. Pero si habían llegado hasta Jerusalén, habían estado en el Jordán, habían sido bautizados por Juan, seguramente ya tenían bastante comprensión del Evangelio. Ahora piensen dónde queda Éfeso. Éfeso queda llegando a Grecia. Ya hace parte de Grecia, de la parte este, o sea, del oriente de Grecia. Pero desde ahí hay que atravesar, salir de Grecia, llegar a Macedonia, atravesar toda Turquía hoy día, que era Asia Menor en aquella época, descender lo que hoy es el Líbano y Siria, y llegar hasta Israel, que eso ya es Galilea, y bajar de Galilea unos 500 kilómetros más hasta el Jordán. O sea, es mucha distancia. Estos hombres ya habían estado con Juan, quiere decir que probablemente eran judíos. Ahí está la importancia de la pregunta. En realidad no sabían quién era el Espíritu Santo. O sea, seguro que no sabrían quién era el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento del Espíritu Santo? ¿Hay información del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Dime. El Espíritu Santo iba y venía, o más bien venía y se iba. Ese es un dato bien importante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca había venido para quedarse. Había posado sobre algunos profetas y reyes y sacerdotes para capacitarlos para un trabajo especial, pero no habíamos tenido la presencia del Espíritu Santo como es vista ya en la iglesia. O sea, sí había información. Si supieran de que el Antiguo Testamento nos da tanta información del Espíritu Santo, que una vez estemos estudiando en Isoya, pero tanto había el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y nunca lo habíamos visto. Prácticamente todas las doctrinas del Espíritu Santo están enseñadas también en el Antiguo Testamento. Vamos de manera panorámica, o sea, no es posible que hagamos un estudio exhaustivo, porque este estudio del Espíritu Santo en Facatativá nos tardó por lo menos 6 meses, una vez a la semana. O sea, por lo menos fueron cerca de unas 24 sesiones de una hora. O sea, son por lo menos 24 horas de estudio. Y la manera que lo presentamos allá, acá nos va a tocar más conciso, pero lo importante es que quede claro. Les voy a contar que no es en realidad, la interpretación no es en realidad que ellos no supieran que había Espíritu Santo, sino que más bien lo que ellos no sabían era que el Espíritu Santo podía ser recibido. Eso era lo que ellos no sabían. La pregunta acá en la traducción pareciera que nos estuviera diciendo que ellos no tienen ningún conocimiento del Espíritu. Es muy probable de que no es que no tuvieran ni no supieran que el Espíritu Santo existía, sino que más bien no sabían que el Espíritu Santo podía recibirse. Eso es lo que le están diciendo a Pablo. ¿Cómo así, Pablo? El Espíritu Santo puede recibirse. O sea, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso era lo que ellos no sabían. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que la doctrina del Espíritu Santo es tan importante que el que no conoce a Dios, el Espíritu Santo, no puede conocer a Dios en lo absoluto. Nosotros sabemos de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿cierto? Que Dios subsiste en 3 personas, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo al 100%. Y que Dios es Espíritu. Si nosotros no conocemos la doctrina del Espíritu Santo, no conocemos a Dios en lo absoluto. Es importante esto, porque la doctrina del Espíritu Santo, o más bien, el Espíritu Santo es para nuestras vidas espirituales como es el Padre para la creación. Si Dios no está presente en su creación, el mundo
caería de inmediato. O sea, este mundo colapsaría si Dios no extiende su mano y lo sustenta y preserva este universo. Asimismo, si el Espíritu Santo no está en la vida de los creyentes, nuestras vidas colapsarían por completo. Si hay algo que hace que nosotros estemos firmes, que crezcamos, que continuemos, que perseveremos, es la obra especial del Espíritu Santo. Se van a dar cuenta de que el Espíritu Santo hace más de lo que ustedes creen y que no es posible vida cristiana sin obra del Espíritu Santo. Pero fíjense que hoy la doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más tergiversadas en la iglesia contemporánea. O sea, una de las doctrinas menos entendidas, menos comprendidas en la iglesia actual, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué se sabe del Espíritu Santo hoy? De manera errada. Las iglesias hoy piensan que el Espíritu Santo es fuego, sí, que para que consuma, para que estemos avivados, para que brinquemos, para que saltemos. La gente piensa de que el Espíritu Santo hoy es para el éxtasis, para desordenarnos, para el desorden. Sí, la gente piensa de que el Espíritu Santo es para que todos empecemos a dar vueltas acá y nos golpeemos unos a otros. Ustedes saben de que yo inicié mi vida cristiana en una iglesia pentecostal, o sea, donde había fuego del Espíritu, así le llamaban. Y en ese lugar, recuerdo que mis primeras experiencias no fueron positivas, solo que poco a poco uno abandona su razón y las escrituras por ese mover pentecostal. Pero recuerdo que mis primeras experiencias fue ver la gente brincando, saltando, tumbando sillas, cayéndose. Recuerdo hasta un día un hombre saltando de manera muy exagerada y se enredó y se vino a caer encima de una silla y había un bebé ahí. Y recuerdo que yo alcancé a coger el bebé de la ropa y lo levanté así y lo quité. Y yo me quedé meditando y yo dije, si yo no quito este bebé, y yo recuerdo que dije, yo no creo que eso sea obra del Espíritu. O sea, yo no creo que el Espíritu haga este tipo de cosas. O sea, era horrible ese movimiento pentecostal. Pero poco a poco uno abandona las escrituras porque la doctrina del Espíritu Santo hoy es menos estudio, menos letra, más espíritu, más emotividad, más libertad al espíritu, poca escritura. Y como veremos en este estudio, el Espíritu Santo nunca obra de manera independiente a la palabra de Dios. O sea, podría hacerlo, pero Dios en su soberanía ha determinado que todo lo que haga el Espíritu Santo lo haga a través de las escrituras. Siempre, siempre. Toda obra del Espíritu Santo ahora es hecha a través de las escrituras. Entonces hay que enfocarnos en esta doctrina y vamos a empezar por ahí. La importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para nuestras vidas lo que es el creador para la creación. Y como dijo Thomas Arnold, que ya se los acaba de decir, el que no conoce a Dios, el Espíritu Santo, no puede conocer a Dios en lo absoluto. No hay manera. Lo primero que vamos a ver entonces del Espíritu Santo es esto. El Espíritu Santo como una persona. Vamos a aclarar ese concepto persona porque es problemático. O sea, no tenemos un mejor concepto en el español para hablar de esto. Persona. Algo que se le ha criticado a la Trinidad, precisamente los que no creen en la Trinidad, es que nosotros hablemos de Dios con el epíteto o con el calificativo de persona. Porque de alguna manera nosotros cuando hablamos de persona pensamos en humanidad. Eso es lo que nos transmite la palabra persona, humanidad. No es precisamente este concepto. Cuando hablamos de persona, hablamos de que el Espíritu Santo posee todas las cualidades de personalidad que tenemos también nosotros. De hecho, nosotros las tenemos porque Dios nos las comunicó por medio de su Espíritu, en realidad. Pero con esto hablamos de que el Espíritu Santo posee inteligencia. Con esto hablamos de que el Espíritu Santo toma determinaciones, o sea, posee voluntad, ese acto volitivo de optar, de escoger, de elegir. También es obra del Espíritu. Y que el Espíritu Santo también posee emociones, pasiones, no como las nuestras, obvio. Porque ustedes saben que nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro entendimiento en cierta medida está viciado por el pecado. Aunque nosotros hemos sido regenerados,
En cierta medida, nuestro ser está viciado por el pecado, aún nacido de nuevo. En el ser de Dios, obvio, su conocimiento, su voluntad y sus pasiones son perfectas. En el Espíritu Santo, evidentemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a citar inicialmente 3 textos en las que la Biblia usa pronombres personales para hablar del Espíritu Santo. Entonces, lo voy a citar acá. Hechos 13:2. 1. Leamos Juan 15:26. Y también vamos a leer Juan 16:13 y 14. Tres textos leemos acá. Con estos 3 textos vamos a mirar varias formas en que la Escritura se refiere al Espíritu Santo con pronombres personales. Ustedes saben que un pronombre personal es precisamente ese vocablo en lenguaje que se usa para referirse a alguien que posee inteligencia, que posee voluntad o que posee emociones. Veamos Hechos 13:2. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya, Dice, hermano. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Escuchan esa palabra? Tiene un sufijo. Apartadme. El Espíritu Santo le pidió a la iglesia o le ordenó a la iglesia que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Acá empezamos mirando una cosa particular, que quien llama al ministerio es el Espíritu Santo. O sea, el ministerio es un llamado del Espíritu Santo. Todo aquel que predica, enseña y se dedica al pastorado ha de haber sido llamado por el Espíritu Santo, y además el Espíritu Santo tiene que haber instado a la iglesia a aceptar a esa persona también como pastor. Apartarme es un sufijo porque lo que está diciendo es que me apartan a Pablo y a Bernabé. Es lo que está diciendo. Me es un pronombre que funciona como un sufijo en la palabra. Apartar, me apartan por favor a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Me lo apartan es que son para mí, yo los he llamado, lo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces fijémonos primero en ese texto. Vayámonos a Juan 15:26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el pronombre ahí? ¿Ah? ¿Cuál es el pronombre? No, Consolador. ¿quién dijo el él? No, nos toca echar un poco de volver a las clases de lenguaje. ¿Cuál es el qué? El pronombre. Dice que cuando venga el Consolador, que el Padre decida enviar, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjense primero en la expresión Él. Él es que se refiere a alguien. Entonces lo tenemos de dos maneras. El mismo Espíritu diciendo, apártenme, o sea, para mí. Y acá el Padre diciendo, Él, pero usa una expresión más. Él dará testimonio. Escuchen esa otra palabra que quiero dejar acá. Que la E tiene tilde. Cuando la E tiene tilde es un pronombre, se refiere a un sujeto. Se refiere a un sujeto que ya había nombrado de manera anterior. En este caso el Espíritu Santo. Dice primero el Espíritu que es Él, se refiere a alguien. Y enseguida añade que Él dará testimonio. Piensen en eso. ¿Qué requiere dar testimonio? O sea, ¿qué se requiere para que alguien dé testimonio? Que conozca.
Que posea conocimiento. ¿Qué más? Entendimiento, claro. Fíjense que el texto de manera explícita nos habla del Espíritu Santo como una persona. De manera implícita nos dice que el Espíritu Santo posee entendimiento, inteligencia. Él dará testimonio. Dar testimonio demanda conocer aquello de lo que se va a testificar. O sea, el Espíritu Santo, además las Escrituras sí nos dicen de que solo el Espíritu Santo conoce la verdad acerca de Dios. Recuerdan de que solo el Espíritu Santo conoce a Dios. ¿Dónde está ese versículo? Añadámoslo ahí. ¿Dónde está ese versículo? Primera, ¿qué? ¿Dónde está el versículo que dice que sobre el Espíritu Santo conoce al Padre? Vayamos a los Corintios, primero a los Corintios. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 10 dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Quiere decir, añadimos primero a los Corintios 2, 10 y 11 a este texto. Acá lo dejo. Primera a los Corintios 2, 10, raya 11. Dar testimonio demanda conocimiento. Y pues con el texto mostramos de que el Espíritu Santo en realidad conoce a Dios. Él conoce aún lo profundo de Dios. Por eso da testimonio. La manera en que daría testimonio del Padre sería viniendo a morar en los creyentes. A eso se refiere. Vino a morar en nosotros y nos da un conocimiento más profundo de Dios. Vamos a ir a eso más adelante. Vayamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el pronombre ahí? Él. Nuevamente. ¿Y qué funciones se le atribuye ahí al Espíritu Santo en este pasaje? Guiará. Fíjense, Él nos provee guía. ¿Qué más hace el Espíritu Santo ahí? Glorificará. Ahí hay otro. Hablará por su propia cuenta. Nos hará saber. Habla. Entendimiento, Contará. Cuando el Espíritu guiará, ya está toda la verdad, porque hablará, ya cuenta si no hablará todo lo que quiere, y hará saber, hará saber. Eso es, hará saber es iluminar. Esa es la palabra que se usa en la escritura. Iluminación. O sea, pongo acá. Ilumina. O sea, ilumina nuestra mente. Hará saber todas las cosas. Él me glorificará porque tomará lo mío, lo hará saber. Y trae gloria. El texto se refiere gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Entonces fíjese nada más en esta diapositiva, en esta primera parte que hablamos,
cómo la Escritura presenta al Espíritu Santo con pronombres personales. O sea, la primera parte. La Biblia usa pronombres personales porque se está refiriendo a alguien, no se está refiriendo a algo. No se está refiriendo a algo, se refiere a alguien. Es importante aclarar eso porque, ¿saben ustedes? Por ejemplo, los arrianos contemporáneos, o sea, los testigos, enseñan de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿lo han recordado? Otros enseñan de que el Espíritu Santo es una presencia, pero no lo ven precisamente como Dios. Ese es otro error de esta doctrina. Otros piensan de que el Espíritu Santo únicamente es como el poder de Dios, de que Dios envía su poder y se mueve en medio de nosotros, pero nunca están viendo al Espíritu Santo como una persona, como un ser que tiene entendimiento, como un ser que conoce, como un ser que tiene voluntad, como un ser que tiene una obra específica, como los textos que acabamos de ver ahí. No solo esto son, la primera parte era que habla de él como una persona. La segunda es que se le atribuyen emociones. Al Espíritu Santo se le atribuyen emociones. Miremos algunas de ellas. Vayamos a Isaías 63:10. Aquí que busque Isaías 63:10. Hebreos, entonces escribimos primero Hebreos 3:17. Hebreos 3:17. Efesios 4:30. Miremos estas, sí, Efesios 4:30. Miremos estos tres textos. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo